Muy bien, muy buenas tardes tengan todos hoy miércoles 12 de mayo. En esta ocasión tenemos el honor de tener como seminarista en nuestro seminario del posgrado en Ciencias Físicas al doctor Luis Olivares Quirós, que nos trae una presentación sobre algoritmos genéticos, multipoblacionales y redes complejas en biología molecular desde el punto de vista de la física. Y antes de dar la palabra, permítanme leer brevemente una semblanza de él. Luis Olivares Quirós nació en la ciudad de Oaxaca, de Juárez. Es doctor en física por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Recibió 2 veces la medalla al mérito universitario, tanto en el nivel maestría como en el nivel doctorado. Realizó una tesis doctoral sobre la física estadística de cadenas polipéptidas y proteínas y una estancia postdoctoral en el Instituto de Física de la UNAM, estudiando la termodinámica y mecánica cuántica de gases atómicos ultrafríos. Ha sido profesor adjunto y titular de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, de la Universidad Iberoamericana, y desde 2007 es profesor titular en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es fundador y miembro del consejo editorial de la revista de divulgación científica Acércate y ganador del quinto Premio Nacional de Divulgación Científica y Tecnológica Juan B. de Oyarzábal de 2009 por el libro Líquidos y gases ultrafríos, la aventura extrema de la física contemporánea. Ha participado en estancias y cursos cortos en la Universidad La Sapienza, Roma, la Universidad de Arizona en Tucson, la Universidad de Sao Carlos en Brasil. Ha sido profesor invitado en el Biophysical Science Institute en la Universidad de Durham, Inglaterra, en el Instituto de Alemania, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Nantes, Francia, y Georgia Institute of Technology en Atlanta, Estados Unidos. Ha publicado alrededor de una veintena de artículos de investigación en diversas revistas arbitradas de investigación. Ha sido organizador de conferencias científicas nacionales e internacionales en el campo de la física biológica. Ha publicado 2 libros en inglés con la editorial alemana Springer Verlag sobre temáticas de investigación en física y biología molecular, que es el tema central de su investigación. Además de la docencia en investigación, es entusiasta de los idiomas, entre los cuales practica el inglés, francés, japonés y ruso. Realizó una estancia de verano en el Instituto Estatal de Lengua Rusa Alexander Pushkin en la ciudad de Moscú, Rusia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigador Nivel 1 desde 2008 y miembro tutor y colaborador del posgrado en Ciencias de la Complejidad de la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y del posgrado en Ciencias Físicas de la UNAM, en donde también ha participado como sinodal en los exámenes generales de conocimiento. Ha participado en la formación de recursos humanos en el campo interdisciplinario en la física y biología molecular a través de la dirección de tesis de licenciatura y maestría de la UACM en temáticas relacionadas con las aplicaciones de la física, las matemáticas y las ciencias computacionales a la biología molecular y a las redes de transporte urbano. Y actualmente tenemos el honor nosotros acá en la División de Física Estadística de que es el presidente de la División de Física Estadística y Termodinámica de la Sociedad Mexicana de Física y miembro del Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la UNAM. Y recientemente se ha publicado su nuevo libro de divulgación científica, Macromoléculas Biológicas, el enigma entre la física y la biología molecular. Pues muy bien, muy amplia la trayectoria y pues sin más le cedo la palabra al doctor Luis. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Pavel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Pavel Castro Villarreal por esta atenta y muy distinguida invitación que me hace a estar con ustedes en la tarde de hoy. Virtualmente, ¿no? Me hubiera encantado, nos hubiera encantado a todos estar allá físicamente en Chiapas y disfrutar de la comida y del clima tan agradable. A mí particularmente me gusta mucho Chiapas. Entonces, pero bueno, desafortunadamente las condiciones no se han dado, entonces pues bueno, estamos aquí virtualmente. Entonces, pues muchísimas gracias, repito, al doctor Pavel Castro del Departamento de Física de allá de la Universidad Autónoma de Chiapas por esta muy atenta invitación, la cual estoy disfrutando y espero que ustedes también disfruten esta charla. Muchísimas gracias entonces y voy a comenzar la presentación y en algún momento
tal vez pare el video de mi cámara para que no se interfiera con el video que a lo mejor pongo en la presentación. Entonces, a fin de que la presentación sea más fluida, entonces en algún momento a lo mejor lo detengo. Muy bien, pues el título de la plática son dos cosas. Uno es, vamos a platicar un poco de algo que se llama los algoritmos genéticos multipoblacionales, y por otro lado vamos a platicar de las redes complejas, ambas aplicadas a problemas en biología molecular, que eso es mi línea de investigación desde hace ya algunos años. Y en particular como subtítulo, vamos a tratar dos aspectos en biología molecular que son de mucho interés para nuestros colegas biólogos moleculares, que es cómo sucede el plegamiento y qué es el plegamiento de las proteínas, y cómo podemos identificar los sitios catalíticos o también llamados activos en proteínas y enzimas y cuál es su importancia, ¿no? Entonces ahí están mis coordenadas, ahí me pueden encontrar tanto en la UACM como en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, ahí está mi correo. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y vamos a comenzar. Lo que está aquí, justamente antes de pasar a la primera lámina, lo que está aquí, las figuras, pues tratan de ilustrar un poco lo que vamos a platicar hoy. Vamos a platicar de cómo los algoritmos genéticos multipoblacionales nos permiten analizar el confinamiento de una proteína dentro de una nanocápsula, y esto pues tiene mucha relevancia desde el punto de vista inclusive farmacéutico, porque muchos de los medicamentos que consumimos, que están disponibles en el mercado, pues son proteínas, péptidos, macromoléculas, encapsuladas dentro de estructuras normalmente esféricas y para su fácil transporte, ¿no? Entonces eso también lo vamos a platicar un poco el día de hoy. Muy bien. Antes de entrar en materia, para todos aquellos que no están muy familiarizados con este tema de... Se me está yendo mi cursor. Ajá. Bueno, para aquellos que no están familiarizados mucho con este tema de la física biológica molecular, esta lámina siempre es muy útil, digamos. Lo que nos dice, básicamente, es que... Perdón, permítanme un segundo. A lo mejor no me ven por ahorita, pero ahorita regreso con esta lámina. Ahí está. Ahorita vuelvo a encender la cámara porque luego se me empieza a trabar un poquito. Entonces, les decía, tenemos el... ¿Sí me escuchan? ¿Sí me siguen escuchando? Sí, Luis, adelante. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos esta lámina que es, digamos, ¿qué es lo que conocemos como física biológica molecular? Entonces, ahí tenemos una pequeña caricatura de qué es la célula. Es una entidad bastante compleja. Esto no lo vemos usualmente en los cursos de física, pero es bueno, digamos, cuando queremos abordar estas cosas, ir teniendo una idea de qué es lo que está sucediendo. Dentro de la célula, pues tenemos un montón de entidades biológicas, como las proteínas, que está subrayado ahí y que es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero también están los ácidos nucleicos, están los ribosomas, están enzimas. Hay toda una maquinaria celular aquí adentro de la célula que está todo el tiempo, constantemente están ocurriendo centenares, decenas o a veces miles de procesos simultáneamente, entre los cuales ahí listé 4 y vamos a platicar hoy en este seminario de 2 de ellos. Estos 4 son la transcripción y la traducción del ADN, que normalmente esto ocurre constantemente dentro del núcleo celular. Tenemos también la síntesis y el famoso plegamiento de las proteínas. Tenemos otro fenómeno que se llama la translocación de las proteínas, que no es más que cómo las proteínas tienen que pasar de un compartimento celular a otro para poder realizar una función dada. Y finalmente tenemos la identificación de lo que son los sitios activos. Entonces, estos son 4 ejemplos grandes, pero hay un montón de procesos que ocurren simultáneamente a veces dentro del interior de la célula a todo momento. Si hay tiempo, les voy a poner este pequeño video, pero ahorita lo voy a dejar pendiente, me voy a ir a lo siguiente, en donde les voy a platicar cuál es uno de estos procesos en biología molecular que es sumamente importante y en el cual nos hemos enfocado pues, en los últimos 10 años, desde que terminé mi doctorado y después de eso, muchos años después, seguimos trabajando en esto. Esto es lo que se llama, es un caso clásico, es un caso paradigmático, se llama en inglés protein folding, en español podríamos decir que es el plegamiento de las proteínas,
Y lo que ilustra la imagen superior izquierda básicamente es que una proteína es sintetizada a través de dos procesos que se llaman transcripción y traducción del ADN, es decir, en el ADN está codificado cuáles son un gen dado para codificar una proteína, entonces esa proteína es sintetizada como una hebra unidimensional de unidades llamadas aminoácidos. Pero lo interesante es que para que esta macromolécula pueda realizar una función bioquímica determinada, tiene que plegarse, ¿no? Tiene que formarse, compactarse de alguna manera en una especie de glóbulo tridimensional que no es perfectamente simétrico ni es perfectamente cristalino, pero sí tiene un alto grado de simetría y, digamos, una vez que se ha formado esta estructura, que es lo que pueden ver ustedes aquí abajo, que es lo que pueden ustedes ver aquí abajo, finalmente tenemos una hebra unidimensional y se forma un glóbulo compacto que se conoce como estado nativo, perdón, y es la estructura en la cual la proteína va a poder realizar la función para la cual fue sintetizada, ¿no? Y lo interesante de las proteínas es que el 90% de todas las enzimas que son catalizadores bioquímicos son proteínas, justamente. Las proteínas también hacen otras funciones como de transporte o de soporte estructural, pero digamos que el 90%, la mayor parte de las proteínas, su función es de tipo catalítico, es de tipo enzimático, ¿no? Entonces, estas son las proteínas. Ahora, para ubicarnos un poquito dentro de, como físicos, digamos, como dónde están ubicadas estas entidades que llamamos proteínas, pues aquí está en la figura, en la parte superior izquierda, está una escala más o menos de dónde están ubicadas las proteínas. Si ustedes se fijan, pues tenemos la escala muy pequeñita de 10 a la menos 10, 10 a la menos 9 átomos, 10 a la menos 10 usualmente, luego tenemos 10 a la menos 9, algunas moléculas pequeñitas, y entre 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, a veces, dependiendo de la proteína, es un poco difuso, se encuentran estas macromoléculas. Más arriba tenemos a los virus, que son mucho más grandes, eh, y tenemos ya después otro tipo de células como las procariotas y las eucariotas y otros sistemas, ¿no? Entonces ahí están ubicadas las proteínas, digamos, desde un punto de vista físico. Realmente, si quisiéramos entender algunas de las proteínas, algunas de las funciones de las proteínas, tendríamos que ir a una descripción un poco mecánico-cuántica, pero también se ha visto que para gran cantidad de las cosas que necesitamos entender desde el punto de vista de biología molecular, una descripción en mecánica clásica es más que suficiente. Y luego tenemos del lado derecho una especie como de embudo, ¿verdad? Una estructura que es una estructura multidimensional en general, que se conoce como el paisaje energético. Y tenemos entonces en uno de los ejes, en el eje vertical, llamémosle así, tenemos la energía libre del sistema y en el eje horizontal, pues generalmente tenemos un parámetro de orden que nos indica cuántos contactos correctos se ha formado dentro de la estructura, ¿no? Entonces, en la parte superior tenemos estructuras un poco desordenadas, eso es lo que se conoce como las proteínas desnaturalizadas, en inglés unfolded, como está ahí escrito, y conforme va ocurriendo el proceso de plegamiento, esta es una idealización teórica, se asume o se piensa que la proteína, conforme va adquiriendo la estructura tridimensional correcta, va descendiendo en este paisaje energético muy arrugado, como ustedes pueden ver, va descendiendo y va adquiriendo valores menores y menores y menores de energía libre F en termodinámica, ¿no? Sin embargo, si ustedes se fijan, hay algunas estructuras que están como atrapadas en estados intermedios, digamos, del plegamiento. Estos estados intermedios son estados metaestables y en algunos casos no hay mayor problema, pero en algunos otros casos estos estados intermedios, digamos, de plegamiento son como pozos en donde la estructura queda atrapada, pero son digamos, malos o graves desde el punto de vista de la biología molecular, porque resulta ser que las proteínas en estados parcialmente plegados, pero que no son en el estado nativo correcto, digámoslo así, pueden desarrollar una capacidad física de agregarse entre sí y formar algo que se llama agregados fibrilares amiloides. Y eso está marcado aquí al final de la lámina, en la parte inferior, donde dice Disease Models and Mechanisms, que básicamente a lo que se refiere es tratar de entender y darse cuenta de que estos agregados fibrilares amiloides
pues son responsables, o sea, tienen una consecuencia macroscópica en el sentido de generar padecimientos neurodegenerativos. Entonces, justo la siguiente lámina tiene que ver con eso. Esto es lo que se llama el plegamiento incorrecto y básicamente eso que está ahí en el lado superior derecho tenemos una representación artística y en el lado inferior izquierdo tenemos una fotografía real de cómo se ve un agregado fibrilar amiloide, o sea, son fibras, la proteína, una vez que está en un estado plegado incorrecto, llamémosle así, comienza a agregarse con otra y estas dos se agregan con una tercera, con una cuarta, con una quinta, etcétera, y se agregan en forma de nanotubos, ¿no? Entonces se vuelven estas estructuras como fibras, como hilos, que se pueden detectar con muchísimas técnicas, fotoluminiscencia, como está ahí en la fotografía, o difracción de rayos X, etcétera, en tejidos humanos, y curiosamente, la proteína que hace esto con mayor frecuencia se llama la proteína tau. Y esa resulta que se agrega en las interconexiones sinápticas de las neuronas, del tejido neuronal cerebral, y es causante a nivel macroscópico de una serie de patologías neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, entre otras. Particularmente Alzheimer y Parkinson son dos de las más estudiadas, en donde la proteína tau es la responsable de estos agregados fibrilares amiloides, que lo que hacen es agregarse entre las conexiones intersinápticas y bloquear la comunicación sináptica entre neuronas, y eso genera una serie de consecuencias pues, que se ven como los padecimientos de Alzheimer y Parkinson. Entonces, este es un tema súper interesante desde el punto de vista también biomédico. Es decir, el plegamiento de las proteínas y el protein misfolding es un tema, digamos, relevante no solo de ciencia per se, sino también por sus aplicaciones e implicaciones. ¿Qué es lo que se ha hecho a continuación? Les platico. Bueno, básicamente para estudiar este problema del plegamiento de las proteínas se han hecho dos grandes, digamos que se pueden dividir en dos grandes ramas. Por un lado, tenemos la física estadística de polímeros, porque finalmente las proteínas son unos polímeros, y por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con simulaciones computacionales. En particular, ahí les puse un diagrama de flujo de cómo se ve exactamente eso, un diagrama de flujo en el programa GROMACS, que es un programa comercial open source, en donde ustedes pueden hacer una minimización energética, cargar una cierta estructura y hacer una serie de pasos, como está ahí puesto, que implica la minimización energética y tratar de seguir al movimiento de las partículas. Básicamente lo que hace GROMACS es resolver las ecuaciones de Newton para un conjunto de miles de átomos, en donde no solo están los átomos propiamente de la proteína, sino también tenemos el proceso de solvatación, o sea, tenemos las moléculas de agua que están usualmente acompañando la proteína y que forman parte del proceso de plegamiento. Pero por el lado izquierdo tenemos, como les decía, física de polímeros. Hay muchos modelos, muchos. Esto ya tiene algún tiempo circulando entre la comunidad. Y ahí les puse uno de los modelos con unos resultados más conocidos, que es el famoso Freely Jointed Chain, FJC, que básicamente es una cadena de monómeros, todos de la misma longitud, los cuales se representan ahí como vectores, ¿no? Y estos vectores pueden girar en todas las orientaciones posibles. Entonces, uno puede hacer la mecánica estadística de eso, puede calcular algunas cosas como el radio de giro promedio, que va a ser una cantidad que después les voy a contar, digamos, que va a ser importante, pero bueno, el radio de giro, básicamente, pues es, digamos, un promedio de todas las posibles conformaciones que pueda tener la estructura, y entonces, digamos, uno puede calcular eso para ciertos modelos en forma analítica, pero a medida que los modelos se complican, pues ya no es tan fácil calcular estas cosas, ¿no? Entonces, déjenme ponerles esta lámina que yo considero es bastante interesante porque pone en contexto, digamos, cuáles son eh, cómo se ven estas cosas desde el punto de vista real. Esta estructura que ustedes ven en cuatro colores que está del lado superior derecho es cómo se ve realmente una proteína. Digamos, es una imagen obtenida a partir de un archivo que se llama PDB, del Protein Data Bank, que es un repositorio internacional en donde todos los grupos experimentales que determinan la estructura de estas macromoléculas y que hacen, por ejemplo, difracción de rayos X, depositan ahí sus resultados y uno puede descargarlos, es una base de datos abierta, libre, y entonces uno puede con distintos softwares graficarlo, ¿no? Y entonces uno puede tener una idea de cómo se ve realmente estas estructuras. Por ejemplo, eso que está ahí es la famosa hemoglobina, ¿no? Es una variante de la hemoglobina. Los cuatro colores significan las cuatro cadenas que tiene la hemoglobina, ¿no? Es un tetrámero la hemoglobina.
formado por 4 monómeros grandotes, y esos monómeros son los que están ahí en los 4 colores. Por ejemplo, esta estructura está determinada por difracción de rayos X, y esta es una macromolécula, de ahí viene el nombre macromoléculas, porque está formada esta unidad por 4.780 átomos, combinaciones de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, más otros átomos, ¿no? Ahora, esto a nivel de átomos, pero a nivel de aminoácidos, que son las estructuras básicas de las proteínas, tiene 574. Es una proteína grande en realidad. Digamos, las proteínas van desde las muy chiquitas, que pueden tener 80, 100 aminoácidos, hasta cosas como muy grandes, como de 2.000, 3.000 aminoácidos, que creo que es la más grande, es de 3.000. Entonces, ahora, esta estructura que está aquí es la que queremos representar a través de modelos simplificados, quartz grain. Y aquí abajo, ustedes pueden ver en el lado inferior izquierdo, está una representación típica de química orgánica de cómo se ve un pequeño péptido. Y los aminoácidos, que son esas estructuras que están ahí, que dice carbono, y que está unido del lado izquierdo a un grupo amino, del lado derecho a un grupo carboxilo, un grupo hidrógeno y una cadena residual, pues están representadas como las uniones, los vértices en estos tubitos grises, digamos, en la representación de química orgánica. Y ya en física, pues ya nos vamos a veces a modelos un poco más coarse grain, en donde representamos todo esto como polímeros, y el modelo clásico en física, pues es simplemente tomar una hebra, ¿no? Con pequeñas canicas, beds, le llaman en inglés, con pequeñas canicas, y esta es nuestra representación para poder trabajar con estos modelos, ¿no? No es el tema de la plática hoy, así que no me voy a concentrar mucho en esto, pero les platico que en esta lámina que hemos trabajado desde que pues, yo terminé mi doctorado hace ya algunos años, y con varias personas, y yo individualmente y con otros colegas, hemos trabajado la mecánica estadística de esto ampliamente. Digamos, hemos hecho cálculos para las funciones de partición, no solo del homopolímero, pensando que todas las unidades son iguales, sino hemos visto el caso del heteropolímero, y hemos calculado las funciones de partición exactas para muchos casos, las propiedades termodinámicas, etcétera, y ahí hay algunas referencias sobre estos temas, ¿no? Pero eso no les voy a platicar hoy mucho eso. Hoy vamos a platicar de algoritmos genéticos, que es la otra parte, el otro aspecto, o sea, la parte computacional de estas cosas, que no tiene que ver con el uso de un software. Eso me gustaría decirlo, comentarlo, porque ciertamente hay una cantidad enorme de softwares en la literatura, digamos, en el conocimiento internacional, softwares que hacen muchos cálculos, ¿no? Y uno de ellos es GROMACS. Les platicaba yo uno muy popular entre la comunidad de protein folding, es GROMACS. Pero nosotros con el doctor Marcos Ángel González, de la UACM también, que él es doctor en ingeniería y se especializa en justamente todo lo que tiene que ver con algoritmos genéticos multipoblacionales y programación, digamos. Estuvimos platicando mucho tiempo de estas cosas y decidimos embarcarnos en la programación nosotros mismos de estos algoritmos genéticos y aplicarlos para ver qué podíamos obtener. Bueno, ¿cuál es el asunto detrás de estos famosos algoritmos genéticos? Ahorita dejamos el adjetivo multipoblacionales, solamente quedémonos con los algoritmos genéticos. Pues tiene que ver con justamente la teoría de evolución de Charles Darwin, que es la imagen que ustedes están viendo, es el famosísimo Charles Darwin, ¿no? Y ustedes saben, todo el mundo sabe que pues él escribió un texto muy famoso que se llama El origen de las especies, en el cual propone un principio básico, y es el principio que rige, es la visión más aceptada actualmente de cómo sucede la evolución de las especies. Y lo que nos propone Charles Darwin, o nos proponía en ese texto, es que justamente los individuos con mejores adaptaciones son aquellos que van a sobrevivir en el medio que les corresponde, que se van a reproducir, que van a transmitir sus genes, que contienen esas características que les dieron ventajas, y que van a generar descendencia con estas características, ¿no? Entonces, los algoritmos genéticos en computación justamente son algoritmos que rescatan esta idea, ¿no? Y ahora les voy a platicar un poco con más detalle de qué va. Pero antes de eso, justo déjenme mostrarles esta lámina que me gusta mucho porque platica un poco de cómo va la evolución, ¿no? O sea, nosotros sabemos que si ustedes ven del lado izquierdo, digamos en la columna izquierda, pues tenemos un conjunto de individuos en una cierta generación, ¿no? Estamos hablando de la evolución natural, ¿no? Del mundo natural. Ahorita no estamos hablando de computación, estamos hablando del mundo natural.
Cuando ocurre una cierta presión evolutiva sobre estos individuos, que puede ser, digamos, climatológica o de abundancia o escasez de alimento o competencia con otras especies, etcétera, se seleccionan naturalmente ciertas características que hacen que ciertos individuos sean mejor o estén mejor adaptados a esas situaciones ambientales. Esos son los individuos que se van a reproducir en la siguiente generación, K más 1, digamos, los cuales heredaron estas características ventajosas de parte de sus padres, y entonces otra vez están sometidos, como está bien marcado, a una presión evolutiva, con ciertas características que a lo mejor ya no eran las mismas que al inicio, y entonces seleccionan otras características y así sucesivamente, ¿no? Y les cuento, ahora sí, si ustedes se fijan del lado derecho, cuando están estos dibujitos, estas caricaturas de unos fósiles, les platico algo súper interesante que yo descubrí recientemente. Resulta ser que a veces uno piensa que la evolución siempre significa que las cosas son mejores, pero eso no necesariamente es cierto. O sea, la evolución es un proceso que es como un equilibrio químico. A veces se produce más producto y a veces ese producto se regresa, digamos, a la parte inicial, y parte de la parte inicial se vuelve a ir hacia adelante. Entonces es una reacción como química de equilibrio, digamos, en donde tenemos reactantes y productos y un equilibrio entre ellos. La imagen de hasta arriba es justamente un fósil de un animalito que se llama Indogius, ¿no? el nombre científico, que vivió hace 50 millones de años y que resulta que es el antecedente de las ballenas, que es lo que están viendo ustedes hasta abajo, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero resulta ser que los ancestros o antecesores de las ballenas vivían en tierra. Y el primero de ellos es justamente este animalito que vivió hace 50 millones de años, el cual, al ser sometido a cierta presión evolutiva del ambiente, con condiciones climatológicas, competencia con otras especies, se convirtió en uno que se llama Amvolucetos, que de hecho significa, literalmente el nombre significa cetáceo que camina. Entonces empezó a desarrollar las características de los cetáceos, pero con unas patitas, que después se fueron convirtiendo en aletas, ¿no? Entonces, justamente después, regresa al mar, y entonces, obviamente, ocurren muchas más cosas, pero finalmente ellos son los ancestros de las ballenas, ¿no? Entonces, esta evolución, que es un caso típico, conocido, digamos, en la literatura por los biólogos evolutivos, sucedió hace aproximadamente 50 millones de años debido a presiones evolutivas del ambiente. Por cierto, a la nota que les pongo ahí es que esto sucedió en un periodo que se llama el Eoceno, y más o menos para dentro de unos 100 años, o sea, para el 2150, vamos a tener un nuevo Eoceno. Es decir, las afectaciones que estamos realizando al estado climático de nuestro planeta, pues las simulaciones estiman que nos va a llevar a un nuevo periodo eoceno en 2150, el cual básicamente implica que la temperatura va a ser 10 grados en promedio más arriba de lo que es, y vamos a tener un ambiente selvático selvático húmedo, ¿no? Completamente una selva súper caliente y húmeda, ¿no? Y bueno, quién sabe qué nos va a pasar en esos momentos, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar ahora de cómo se aplica esto a los algoritmos genéticos. Esto es una rama de la computación que se llama Computational Evolution, ¿no? Y justamente el procedimiento es este. Vamos a considerar una población inicial, vamos a aplicar una cosa que se llama fitness function, vamos a hacer una selección, un crossover y una mutación. Ahora les voy a explicar más o menos qué significa eso. Puse ahí una imagen de una población pues igual aquí como en el caso normal, una población es un conjunto de individuos. Pero aquí los individuos van a ser soluciones candidatos al problema que nos interesa. Entonces vamos a tener un conjunto de posibles soluciones al problema y ahí están marcadas, ¿no? Cada uno de estos individuos, pues ahí lo puse como una función de onda, ¿no? Que nos gusta mucho en física, ¿no? Como mecánica cuántica, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Simplemente una letra. Entonces, pues ahí tenemos un conjunto de soluciones que son posibles soluciones al problema. Entonces, para el particular, el caso del plegamiento de las proteínas, como está aquí abajo, cada solución va a estar integrada por un conjunto de parámetros, ¿no? Los cuales vamos a llamar genes, simplemente un nombre. Por ejemplo, en el caso del protein folding, una solución pues puede ser el conjunto de todos los ángulos diédricos, o sea, los ángulos que forman entre sí los monómeros a través de sus enlaces covalentes y que dan esta estructura tridimensional. Ustedes se fijan que para obtener una estructura tridimensional ordenada, yo necesito conocer los ángulos, se llaman ángulos diédricos, de cada uno de los aminoácidos entre sí. Entonces ahí están puestos, ¿no? Para cada aminoácido hay un conjunto, hay un par que es el ángulo psi y el ángulo phi primero y luego el ángulo psi.
luego el ángulo phi, luego el psi, luego el phi, luego el psi, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el j, el j+1, j+2, etcétera, ¿no? Entonces eso sería una solución, eso sería uno de cada uno de esos individuos, ¿no? Entonces lo que hacemos en algoritmos genéticos es hay dos rutas, ¿no? Una es, como está aquí puesto, codificar cada uno de esos ángulos en una representación binaria, ¿no? Por ejemplo, si el ángulo es 90 grados, pi medios, hay que codificarlo en una representación binaria. Se puede hacer también directamente con los números, depende un poco, digamos, del tiempo. Aquí una de las variables importantes va a ser el tiempo de cómputo, ¿no? En algunos problemas resulta ser que es mucho más eficiente hacer la codificación binaria y en otros simplemente trabajar con el número en directo, ¿no? Pero supongamos que hagamos la representación binaria, entonces vamos a transformar esta solución, que es un conjunto de ángulos, en una serie de genes, en donde cada gen es la representación binaria de cada uno de estos ángulos, ¿no? Como está ahí. Y entonces vamos a meter estas soluciones en la famosa fitness function que se llama, que en este caso va a ser nuestra energía potencial del sistema, ¿no? O sea, cómo interactúan entre sí nuestros aminoácidos, ¿no? Y aquí puse una U cursiva, que esta función potencial en el caso de las proteínas va a ser función de todos los ángulos. Si ustedes se fijan, esa notación tan simple, U igual a U, función de phi-k, psi-k, es muy inocente, pero en realidad ahí hay un montononal de parámetros, porque en general, en una representación tridimensional, tenemos 2n menos 5 ángulos, donde n es el número de aminoácidos o de átomos, ¿no? Entonces, para la hemoglobina, por ejemplo, que hablábamos de 564 aminoácidos, 500 y tantos aminoácidos, pues imagínense, ¿no? Tenemos un montononal de ángulos que caracterizan completamente la estructura tridimensional. Bueno, hay un parámetro, o más bien hay un concepto en algoritmos genéticos que se llama elitismo, que es cuando ya pasemos estas soluciones por la fitness function, vamos a ordenarlas en orden de menor a mayor o de mayor a menor, depende de qué es lo que se quiera. En nuestro caso queremos minimizar la energía potencial del sistema, entonces vamos a ordenarlas, ¿no? Y vamos a elegir un porcentaje de soluciones que en este caso nos minimizan la función fitness, o sea, la energía potencial del sistema. Y aquí, este dibujo, pues tenemos a los individuos que son soluciones, y si ustedes se fijan, hay unos que están coloreados con un azul más oscuro. Eso representa el porcentaje de soluciones que en este caso minimizan la función fitness. Es un porcentaje para el trabajo que nosotros hicimos con el doctor Marcos Ángel, elegimos un 5% de elitismo, o sea, de todas las soluciones, teníamos solo el 5% que las seleccionábamos y las marcábamos en particular, ¿no? Entonces, esas son las que son el mínimo valor de la función fitness, ¿no? Y aquí del otro lado, pues está una pequeña imagen de cómo se ve el gen y obviamente siguiendo el lenguaje de biología molecular, pues tenemos un cromosoma que básicamente es un conjunto de genes, ¿no? Entonces, y tenemos después conjunto de cromosomas es la población y un montón de poblaciones van a ser el algoritmo multipoblacional. Si ustedes quieren echarle un poquito de más ojo, allá abajo les pongo una referencia a un trabajo que hicimos en el 2018 precisamente con Marcos González Olvera, que apareció en el Communications Computational Physics sobre esta aplicación, ¿no? Entonces, nos vamos a lo siguiente, el siguiente paso. Entonces tenemos del lado superior izquierdo, tenemos una población de K individuos al tiempo T, tenemos nuestro porcentaje de soluciones, nuestro 5% en este caso de soluciones seleccionadas como aquellas que mejor minimizan la energía, y entonces las vamos a separar, este 5%, los cuales están marcados ahí, estos tres muñequitos azules en color azul fuerte, van a pasar a la siguiente generación sin mutar, porque son los mejores, pero los otros, el otro 95%, que son los que están en azul claro, se van a mezclar entre sí. Y esto es lo que se llaman algoritmos genéticos el paso crossover. Vamos a mezclar los genes, los cromosomas de distintos individuos de este 95% restante, y se van a generar sus hijos, su descendencia, digámoslo en esos términos, que son los individuos que están marcados como en una mezcla de color como gris y azulito, ¿no? Que son los resultados de esos. Muy bien, y luego viene el siguiente paso en los algoritmos genéticos, que es la mutación. Entonces vamos a seleccionar un cierto porcentaje del genoma de cada uno de ellos que se va a mezclar entre sí para generar una diversidad genética en las soluciones, ¿no? Entonces, del individuo de color azulito con gris, vamos a pasar a otro que ya es diferente, que es un color verde, digamos, porque hubo una mezcla del genoma con otros individuos de esa misma generación. Entonces, todo esto ocurre para generar la
población con K individuos, son los mismos K individuos, pero ahora tenemos al tiempo T más 1, en donde tenemos los porcentajes de elitismo, que son los 3 que están en azul marino, que son los mejores que habían estado en la generación pasada, más los 2, 4, 6, 8 nuevos individuos, digamos en este ejemplo, que son resultado del crossover y de la mutación, ¿no? Entonces, y esta es la nueva población que va a repetirse el proceso, vamos a volverlo a pasar por la fitness function y vamos a ver quiénes son los mejores. Como nota interesante, importante, estos 3 azules de color azul intenso no van a ser los otros 3 que van a seguir en la siguiente generación, porque bien puede ser que el proceso de crossover y de mutación generó otros que van a ocupar su lugar porque resulta ser que minimizan mejor aún la función, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Eran estos 3 en este paso de la iteración, pero en el siguiente pueden ser otros 3 diferentes, ¿no? Muy bien, entonces, y esto lo vamos a repetir una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, durante un montón de ciclos que se llaman generaciones, ¿no? Y entonces vamos a estar analizando cuál es el resultado. Bien, esto que les platiqué es básicamente cómo funciona el algoritmo genético. Ahora déjenme platicarles quién es el fitness function. Para este caso, lo primero que hicimos fue estudiar un polímero bidimensional, en donde vamos a tener, es decir, una proteína en 2D, para ir probando el algoritmo, y vamos a tener 2 tipos de aminoácidos, ¿no? Uno que llamamos A y B, y van a tener interacciones entre ellos, ¿no? Entonces, estos aminoácidos A y B pudieran ser hidrofóbicos y polares, digamos, pudieran corresponder a ese tipo de aminoácidos, ¿no? Entonces, ahí está la función del fitness function, que es la energía potencial del sistema. Tiene 2 términos esencialmente. Un término que tiene que ver con cada monómero, y es un término que va como 1 menos coseno del ángulo entre ellos, que básicamente lo que nos dice qué tan abierto o cerrada está la estructura con respecto del ángulo anterior. Y tenemos una segunda parte del potencial, que es un tipo Lennard-Jones. Ustedes se fijan, es R a la menos 2, R a la menos 6, esencialmente, que lo que hace, tiene interacciones de largo y de corto alcance, y lo que va a tratar es de colapsar un poco la molécula. Pero si ustedes se fijan, tiene un coeficiente que depende, que tiene unas letras xis, que dependen ese coeficiente xi de quiénes son los aminoácidos. Si es un par AA, un par BB o un par AB, ¿no? Y tiene distintos coeficientes para tomar en cuenta los distintos tipos de interacción. Entonces es un polímero bidimensional, digamos, que tiene interacciones de corto y largo alcance, y aparte tiene un término que dobla, digamos, la estructura, ¿no? Gira el ángulo con respecto al enlace anterior, ¿no? Entonces, poniendo en práctica este algoritmo, comparamos estos resultados. Estas tablas son una comparación con un trabajo previo de otros colegas que hicieron otro tipo de cálculos. Lo hicieron a través de un proceso de minimización energética tipo Stiepes-Diesen, gradient Stiepes-Diesen, es decir, agarrar las derivadas y construir estos pasos descendentes, ¿no? Como normalmente se hace para encontrar los mínimos en una función. Ahorita les voy a platicar por qué creemos que nuestro algoritmo es mucho mejor, ¿no? Pero entonces ahí están marcados en cuadros azules. Digamos, están los análisis de todos los péptidos, todas las combinaciones de 4 y de 5 residuos. En la tabla de arriba son 4. Tenemos puras A's, B, 2 A's, BA, 2 A's, BB, una A, B, AB, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las combinaciones, y en la tabla de abajo, para 5 residuos, tenemos todas las combinaciones. 3 A's, 4 A's, 3 A's, 2 A's en distintas posiciones, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que está marcado en los cuadros azules es el porcentaje de diferencias entre la referencia de este trabajo previo y nuestro algoritmo genético multipoblacional. Entonces, los porcentajes, más allá de los números, los porcentajes de diferencia, pues son alentadores, son diferentes, digamos, a lo mejor tanto los colegas de la referencia 4 como nosotros estamos mal, ¿no? Pero si ya estamos como que los dos estamos, digamos, en el mismo orden de magnitud, pues pensamos que estamos bien, ¿no? Entonces, el porcentaje de diferencia de los más grandes puede ser del 5% de diferencia, hasta porcentajes del 0% de diferencia, digamos, para ciertos péptidos. Y en el caso de 5 se vuelve todavía mejor, porque los porcentajes de diferencia están por debajo de la unidad, no tenemos 0.3%. Bueno, hay uno que tenemos 4, pero en general tenemos 0.3, 0.3, 0.01, 0.001, etcétera, de diferencia en, digamos, la energía, en los valores obtenidos para la energía potencial, ¿no?
aquí está una gráfica de cómo se ven estos resultados, digamos, pero entonces ya aquí ya lo hicimos para 3D, ¿no? O sea, alentados un poco por este resultado previo que hicieron estos colegas en 2D con el cual comparamos, nos fuimos al caso tridimensional, ¿no? Entonces ahora tenemos un par de ángulos para cada residuo, ¿no? Como en coordenadas esféricas, tenemos un ángulo teta y tenemos un ángulo phi, ¿no? Y entonces aquí están cómo se ven las simulaciones para péptidos en este caso, son 12 residuos de puras A's y B's y puras B's, ¿no? Entonces ahí se ven cómo son las conformaciones, calculamos todas estas gráficas que ustedes ven de colores, son las distintas poblaciones, cómo van evolucionando, digamos, hacia el mínimo de energía. Ahí están los valores de las simulaciones más optimizadas y están los valores del radio de giro, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos ahora? Digamos, estamos ahora platicando o estamos trabajando ahora de cómo podemos pasar esto adentro de una esfera. Es decir, queremos ahora confinar este polímero que antes lo estábamos estudiando. O sea, en la lámina anterior ustedes veían estos resultados y teníamos el polímero pues en el espacio libre, ¿verdad? Simplemente estaba ahí, ¿no? Y el colapso del polímero se debía a las interacciones de largo y corto alcance entre los mismos monómeros, ¿no? Pero ahora vamos a pasar este polímero al interior de una esfera, ¿no? Y esta esfera va a tener un cierto potencial atractivo, digamos, hacia el polímero, o puede tenerlo repulsivo, también puede ser, pero en este caso decidimos que el potencial fuese de tipo atractivo, ¿no? Entonces la esfera va a confinar al polímero, pero además no solo va a restringir, digamos, el espacio conformacional, sino también va a tener un término de interacción con los monómeros que está descrito por esta función que está aquí, que básicamente surge de la integración sobre la superficie de una esfera de un potencial de Lennard-Jones, ¿no? También con los monómeros. Entonces, les platico rápidamente algunos resultados y qué es lo que hemos calculado. Para este tipo de sistemas nos interesa calcular el tensor de giro, que básicamente es la matriz que está ahí puesta, ¿no? O sea, es cómo cambian las posiciones de cada uno de los monómeros con respecto al centro de masa de la macromolécula. Y tenemos unos descriptores que provienen de geometría diferencial, que obviamente el más directo es el radio de giro, que resulta ser la suma de los elementos diagonales al cuadrado de la diagonalización del tensor de giro. Pero tenemos otros tres, digamos, que es algo que se llama la asfericidad, el parámetro B, C, algo que se llama la acilindricidad, y kappa, que se llama anisotropía. B nos dice, si ustedes se fijan, están escritos en términos de los eigenvalores de la diagonalización del tensor de giro, ¿no? O sea, básicamente lo que nos dice, por ejemplo, el parámetro B es que tanto se desvía la estructura de la simetría esférica. En el caso del parámetro C, nos dice que tanto se desvía la estructura de la forma cilíndrica. Y en el caso de kappa, el descriptor puede oscilar. El descriptor kappa cuadrado puede valer entre 0 y 1. Y 0 nos dice que es altamente simétrico, la distribución de momentos es completamente simétrica, pero en el caso de k cuadrado tendiendo a 1 tenemos cadenas más lineales, ¿no? Entonces esto nos permite mostrar eso. Y estas gráficas que están allá son algunos resultados preliminares de apenas hace unos días, ¿no? De cómo cambia el radio de giro B capa cuadrada, la energía potencial, y C para distintos péptidos de tamaño 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, ¿no? Conformados por puras As, ¿no? Entonces, déjenme, les voy a mostrar esta figura en 3D que es un poquito mejor, digamos, se ve mejor. Entonces, me voy a concentrar en el radio de giro, ¿no? Entonces, el radio de giro básicamente es, por cierto, por ejemplo, para colegas que han estudiado mucho también esto de las cadenas, como precisamente Pavel, justamente que ha estudiado mucho esto de la física estadística de cadenas, resulta que cuando uno grafica el radio de giro conforme en función del número de monómeros, ustedes se fijan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, y si uno toma una sección de esa gráfica, lo que va a poder ver para un valor de epsilon c, recuerden que epsilon c, perdón, lo vuelvo a poner, es un coeficiente que está enfrente, digamos, que mide o que modula la interacción de la esfera, ¿no? O sea, obviamente epsilon c igual a 0, pues no tenemos esfera.
y conforme vamos subiendo a epsilon c, pues tenemos distintos grados de atractividad por parte de la esfera, ¿no? Entonces, si uno elige un valor de epsilon c, lo que ve es que el radio de giro parece que tiene una dependencia como n a la 1 medio, ¿no? Pero no es exactamente n a la 1 medio, ¿no? O sea, se parece, de hecho calculamos el coeficiente y no es exactamente 1 medio, ¿no? En fin, luego se ve cómo cambian las estructuras B, C, capa cuadrada, digamos, y en función tanto del número de residuos como de la intensidad o digamos, o tanto de la existencia, llamémosla así, de la esfera, ¿no? Porque epsilon c igual a 0, pues sería prácticamente que no hay esfera, ¿no? Y conforme vamos creciendo, pues tenemos más y más y más y más. Entonces, un comentario al respecto de esto es que esta simulación a través de algoritmos genéticos multipoblacionales, con este nuevo término que estamos considerando, que está inspirado, por cierto, en el trabajo que está aquí, Arkin y Jane, en The Journal of Chemical Physics en 2013, eh, es muy demandante computacionalmente, ¿no? O sea, en las simulaciones, por eso no tenemos todavía resultados para más péptidos, estamos como en 20, ¿no? Porque esto lleva bastantes horas, del orden de decenas de horas y a veces mucho más, ¿no? Para poder hacer estas cosas. Entonces, déjenme hacerles un resumen aquí. No sé, Pavel, ¿cómo vamos de tiempo? Según mi reloj, creo que ya me consumí mucho tiempo o todavía tengo. Todavía tienes tiempo, llevamos 50 minutos, así que adelante. Todavía tengo otro poquito. Ok. Bueno, un resumen de qué ha sucedido hasta acá para poder pasar a lo siguiente. Hoy, esta es una tabla, digamos, de todas las cosas que hemos hecho en mi grupo con respecto a esto del protein folding, ¿no? Lo que les platiqué hoy, o sea, lo que les llevo platicando ahorita, tiene que ver con el lado izquierdo, ¿no? Donde están estas tablitas, ¿no? Que dice parent 1, parent 2, que es justamente los algoritmos genéticos, y la gráfica que está en el centro, ¿no? Que es justamente un polímero, y ahí ya fue muy grande, digamos, pero no teníamos esfera en ese momento, era simplemente el polímero sin esfera, como se veía. Y no les he platicado aquí, pero será en otra plática, la mecánica estadística de las cadenas, cómo se calculan esas funciones de partición que están hasta arriba. Y tampoco les he platicado de algo que estuve trabajando con José Antonio Vélez en algún momento sobre la translocación de proteínas y un modelo de la ecuación maestra de Fokker-Planck para calcular el tiempo de translocación de una proteína a través de una membrana, ¿no? Pero eso será en otro momento. Y ahora quiero aprovechar los 10 minutos que me quedan para platicar sobre qué son los sitios activos y básicamente qué, voy a pasar esta lámina para ser más directo y por qué son importantes, ¿no? Los sitios activos son simplemente regiones de una macromolécula en donde se ensamblan otras macromoléculas y entonces se genera una reacción catalítica, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Bueno, ahora que está de moda todo esto que tiene que ver con las influencias, los SARS-CoV, déjenme platicarles que las influencias, que ustedes saben que se denotan con una notación que es HXNY, la H viene de una proteína que se llama hemaglutinina y la N de otra proteína que se llama neuraminidasa. Y resulta que tanto la hemaglutinina como la neuraminidasa, en el caso de las influencias, son proteínas que están en la superficie del virus y que le sirven para clavarse, para enlazarse, para ligarse a una molécula dentro de la superficie celular que se llama ácido ciálico. Entonces, las influencias, la H, que es la hemaglutinina, es una molécula que se enlaza al ácido ciálico de la capa celular de nuestras células o de las células que infectan y abren la célula para que pueda ingresar el virus. Y la neuraminidasa hace justamente lo contrario, ¿no? O sea, se enlaza por dentro de la célula para abrir la capa celular a través de una llave con el ácido ciálico y justamente liberar otra vez el virus al exterior y que pueda seguir infectando, ¿no? En el caso del SARS-CoV está la proteína Spike S, que por cierto, ahí está una pequeña captura de pantalla de un paper que salió en agosto de 2020 del año pasado, apenas en Acta Farmacológica Clínica, sobre la caracterización de la proteína Spike, digamos, y cómo esa proteína es de interés para poder desarrollar tratamientos de fármacos antivirales, ¿no? Justamente para tratar de bloquear eso. Justamente es lo que hacen los fármacos virales, tratar de bloquear, en el caso de las influencias, la acción de la hemaglutinina o de la neuraminidasa, ¿no? Entonces, me voy un poco rápido en esta parte.
¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Es tratar de analizar mediante un modelo de redes si es factible que podamos ubicar en dónde están los sitios activos de la proteína en función de ciertas características de conectividad de la red. Entonces, como está ahí puesto, dice, objetivo, analizar el flujo de información dentro de una red que forma la estructura globular, identificar aquellos nodos relevantes dentro de la red. Entonces tenemos la estructura cristalográfica del lado izquierdo, ¿no? Cómo se ve la proteína real. Hay unas cosas que se llaman los carbonos alfa, que son los centros de los aminoácidos y que son, van a ser nuestro punto de referencia. Eso lo vamos a pasar a una red, vamos a mapear eso a una red tridimensional. Como ustedes pueden ver, esa representación pues es tridimensional, donde cada esferita es uno de los carbonos alfa que forma cada uno de los aminoácidos de la proteína, ¿no? Y entonces los enlaces van a ser, ahorita les voy a explicar cómo se calculan, pero van a representar, digamos, las interacciones que tiene ese aminoácido con sus vecinos inmediatos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular una cosa que se llama en procesos estocásticos el Mean First Passage Time, ¿no? Que es la matriz de primer paso promedio, ¿no? Entre dos puntos dados de una red. También se conoce como Heating Time Matrix en procesos estocásticos, es esta H que está ahí. Y básicamente la HJI es una matriz que me dice el número de pasos promedio que necesito para alcanzar el residuo o el nodo J si partimos del residuo I, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en esta figura que yo tenía acá y ustedes eligen dos nodos cualesquiera, la matriz HJI me dice cuántos pasos hay sobre todas las trayectorias posibles, porque es una cantidad estocástica promediada. Entonces me dice cuántos pasos hay en promedio considerando todas las trayectorias posibles que llegan al residuo J, el que yo haya elegido, partiendo del residuo I, ¿no? Eso es lo que está puesto aquí, ¿no? Entonces, y aquí hay unas características matemáticas sobre esa matriz. Básicamente no es una matriz simétrica, es lo más relevante que quiero que ustedes tomen nota. No es una matriz simétrica por el simple hecho de que no es el mismo número de pasos para llegar del nodo I al J que del J al I, ¿verdad? Como ya se espera, ¿no? Y luego que hay unos promedios que son interesantes porque son promedios sobre filas o columnas de la matriz y que me dicen, por ejemplo, en el caso del primer promedio, es cuál es el número de pasos promedios para llegar a un residuo J dado, que va a ser el receptor, porque es a donde llega, tomando en cuenta todos los residuos diferentes dentro de la red I, ¿no? Entonces es una suma sobre I, desde I igual a 1 hasta N, de esta cantidad HJI, ¿no? Entonces, ahorita regreso un poco a esto si me da tiempo, pero quiero mostrarles, ya me queda poco tiempo, quiero mostrarles un par de aplicaciones, ¿no? Cuando hacemos esto, tomamos una estructura, aquí tomamos una estructura del Protein Data Bank, de una proteína que es una dismutasa de superóxido, 1-YAS, que tiene 153 aminoácidos, 1256 átomos, que es la representación que está aquí del lado izquierdo. Pasamos a una representación de nodos y red, como está aquí. Esto que está acá es la estructura tridimensional de la proteína. Ustedes se fijan, se parece bastante y de hecho tiene que parecerse porque es justamente esa, ¿no? Solo que están quitados todos aquellos átomos que no forman parte del carbono alfa, ¿no? Entonces solo están los carbonos alfa. Y aquí del lado derecho, en esta matriz, en esta figura, está la matriz HJI, que es la matriz de Mean First Passage Time para estos caminantes aleatorios, porque son unos caminantes aleatorios, digamos, de alguna forma que pusimos a caminar dentro de la red y que calculan el número de pasos promedios, ¿no? Y si ustedes se fijan, están seleccionados 1, 2, 3, 4, 5 renglones, 5 zonas en donde los colores son un poco más oscuros, ¿no? Y entonces en la notación de esta gráfica, los colores más claros significan valores más altos, los colores más oscuros significan valores más pequeños, ¿no? Entonces, esas zonas son franjas, de hecho, dentro de la matriz H, que me indica cuáles son las regiones en donde hay menor número de pasos para llegar a ellas, ¿no? Entonces están alrededor del 50, si ustedes se fijan, ¿no? Ahí están las posiciones, ¿no? Entonces resulta que cuando hicimos este cálculo y graficamos esta matriz, resultado de ese cálculo, y vemos estas franjas, podemos pintar ahora en una red tridimensional dónde están ubicadas esas franjas, ¿no? Entonces aquí del lado superior está en rojo nuestro resultado en la red de cuáles son, están marcados ahí 12
12 franjas en donde los valores mínimos de H ocurren, ¿no? Están ubicados en esos residuos y del lado izquierdo, inferior izquierdo, están marcados en azul los resultados experimentales reportados por bases de datos de colegas que han identificado cuáles son los sitios activos de, en este caso, 1-YAS, de esta proteína, digamos, con distintas técnicas experimentales y computacionales distintas a la nuestra, ¿no? Entonces, estos están reportados en la base de datos UniProt, ¿no? Son 2, 4, 6, 8, son 9 residuos que están en azul y nosotros decidimos elegir 12, ¿no? Los rojos son nuestros resultados, repito, que son los valores mínimos de HJ y en el caso de azul son los dos experimentales. Entonces, aquí está una gráfica, ¿no? De cómo se ve la gráfica de HJ. No es HJ y hay un error en el eje vertical, es HJ simplemente con respecto a los residuos. Entonces me dice, en resumen, cuáles son los residuos a los cuales es más fácil llegar a partir de cualquier otro nodo de la red en el menor número de pasos. Y en azul, como les decía, están reportados los datos experimentales. La curva negra es nuestro resultado de nuestro cálculo, ¿no? Entonces, lo primero que llama la atención es de que resulta ser que los mínimos de nuestra curva justamente parecen coincidir en gran medida con los puntos azules, ¿no? O sea, los puntos azules, que son los sitios activos de esta proteína, resulta ser que son los nodos de la red en donde la comunicación llega más eficientemente en el menor número de pasos a través de cualquier otro nodo de la red, ¿no? Y entonces nos pusimos a ver las estructuras, ya casi voy a terminar, bueno, voy a quedar en esta y en la siguiente lámina. Eh, entonces, nos vamos a la estructura tridimensional de la proteína y entonces en el lado superior izquierdo tenemos a la estructura tridimensional tal como se ve. En azul están marcados los sitios activos de la base de datos UniProt. Del lado derecho está en rojo nuestros resultados de las cadenas de Markov y el cálculo de la matriz H. Y entonces en la parte inferior está la superposición de ambos, ¿no? En negro están, ustedes pueden ver cuál es la superposición de ambos conjuntos y obviamente hay aminoácidos que no coinciden, que quedaron en azul y otros se quedaron en rojo, ¿no? Pero hay un 80% de coincidencia entre los sitios activos que predice nuestro modelo y los que están reportados en la literatura, ¿no? Este es un trabajo que estamos realizando con Gabriel Aguilar Pineda. Bueno, ya no está en preparación, más bien ahí dice en preparación, pero ya está enviado a un journal, pues creemos que eh, interesante y que esperemos que le vaya bien, ¿no? Entonces, calculamos también varias otras medidas de centralidad de la red, una vez que ya la teníamos, como la medida de centralidad que se llama closeness, que es de cercanía, la medida de centralidad betweenness, que es de intermediación, y la medida de centralidad de eigenvector, ¿no? Y los puntos azules, otra vez pusimos los puntos azules que son los resultados experimentales reportados por las bases de datos, y aquí vemos que coinciden en gran medida en los máximos de estas medidas de centralidad. En algún momento que tengamos más tiempo, les voy a platicar un poco de detalle qué hay detrás de estas medidas, que es un poquito largo, ¿no? Entonces, hemos hecho, me voy a ir un poco más rápido, a esta lámina, que creo que es final, en donde tenemos una proteína que hemos estado estudiando, en donde hay unos máximos que están marcados aquí en la centralidad de eigenvector que no corresponden a los puntos azules marcados por las bases de datos experimentales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en estas regiones que están marcadas aquí? Entonces, graficamos en esta figura que ustedes pueden ver a la derecha, dónde están ubicadas estas zonas dentro de la proteína y resulta que están en la superficie de la proteína, ¿no? En el caso, pues allí está marcado en amarillo, está la región entre F230 y 246 y la región en verde está marcada del otro lado, ¿no? Resulta ser que este cálculo de la medida de centralidad de eigenvector nos está marcando zonas que tenemos, que sin saberlo, tenemos un alto valor de exposición al solvente, pero resulta que son residuos dentro de la red que están altamente conectados, porque eso es lo que mide la centralidad de eigenvector, y que no están reportados en la literatura. Entonces, nosotros tenemos curiosidad, digamos, de saber qué es lo que está pasando en estos, y estamos justo en esta parte de tratar de ver si estos residuos
pues pueden suceder dos cosas. Una es que no han sido identificados correctamente experimentalmente como sitios activos y a lo mejor sí lo son. O la otra es que pueden formar parte de lo que se llama trayectorias alostéricas o allosteric pathways, ¿no? Rutas alostéricas es un mejor término, que son rutas de comunicación de señales dentro de proteínas que no necesariamente son sitios activos, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de llevar ese análisis un poco más allá, hacia la parte de rutas alostéricas, ¿no? Y esto lo hemos hecho para un montón de cosas, de proteínas. Eso estamos reportando en este paper que les decía. Hemos analizado un montón y hasta unas muy grandotas, ¿no? Y eso. Entonces, ya para terminar, pues nada más les quiero platicar que pues hemos estado impulsando, me he dedicado a impulsar la física biológica en México desde hace muchos años, ¿no? Estos son los carteles de algunos eventos internacionales que llevamos haciendo desde el 2015, 2017, 2019, y este año pues nos tocaba el 2021, pero pues quizás no lo hagamos por todo este asunto de la pandemia, ¿no? Y hay dos libros que editamos con Springer, en colaboración con Orlando Guzmán de la UAM Iztapalapa, con Eduardo Jardón de UAM Lerma, en el caso del primero, y en el caso del segundo con Osvaldo Reséndiz del INMEGEN, que aparecieron en Springer. Y pues la novedad que les quería compartir, y como les comentaba Pavel, es que pues también me interesa mucho la divulgación científica, creo que es algo importante que tenemos que hacer los investigadores. Entonces hay un libro que escribí que justamente acaba de ser publicado hace un par de meses por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ahí está la portada y se llama justamente Macromoléculas Biológicas, el enigma entre la física y la biología molecular. Los invito a que lo lean. Es un libro de divulgación, todo platicado. No hay cálculos, pero creo que es de los pocos libros que hay en español que tratan de acercar la física a los biólogos moleculares y tratan de acercar a los biólogos moleculares a la física y viceversa, ¿no? O sea, las dos cosas, ¿no? Entonces creo que puede ser interesante, ¿no? Y ahí hay una pequeña imagen de algunos miembros del grupo que ya no están, ya terminaron, ya se fueron, y otros que están ahora, ya no están ahí en la foto. Entonces ahí están algunos de los colaboradores: Damián Hernández, Fernando Ramírez, José Antonio Vélez, Marcos Ángel González, Gabriel Aguilar, y algunos de los estudiantes de licenciatura y posgrado. Los azules son los que ya están graduados y los que están en negrito son los que están en proceso de graduarse en estos temas y otros, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que por aquí terminaría. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Luis. Una excelente plática. Ahora sí que nos has dado un panorama sobre estos rollos de proteínas y estos trabajos que has tenido. Muchas Entonces, gracias. vamos a pasar a la sesión de preguntas. Claro, sí, por supuesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en lo que... Yo tengo una. Sí, también. Adelante, Tadeo, adelante. O, bueno, no sé si una compañera va a participar, pues participo después de ella. No sé. Ok, bueno, voy yo. Iba a preguntar si usaban lo que eran cadenas de Markov y ya pues ya se solucionó eso. Mi pregunta radica en cuántos de esos datos después de la simulación pueden considerarlos quemados y cuántos pues sí son viables. O sea, Digamos, pero de la simulación de algoritmos genéticos o de la simulación de sitios activos. de algoritmos genéticos. Ah, de algoritmos genéticos. Ah, claro. Sí. ¿Te refieres a esto que está acá, no? Ay, perdón. Oh, yo me pasé. ¿A estos que están acá? Ajá, ajá. ¿Sí? ¿O Sí. te No, refieres? no, exactamente a esos. Ok. Bueno, justamente no. O sea, había que hacer muchas pruebas, digamos. Lo que estuvimos haciendo es hacer muchas pruebas y digamos que elegimos un 5%, perdón, un segundo, se me está terminando la pila. Un 5% de las mejores soluciones fueron las que, ya está, las que elegimos, digamos. O sea, hay unas que, por ejemplo, Tadeo, ¿verdad? ¿Te llamas? Hay unas, Tadeo, que claramente pues están muy alejadas del mínimo. No sé si ven mi cursor aquí, por ejemplo,
estas curvas que están acá, digamos, están pues, claramente muy lejos, ¿no? Entonces, entre más poblaciones pudiéramos lanzar con más individuos, la exploración del espacio conformacional es muchísimo mejor, digamos, en ese sentido. Obviamente, siempre hay un margen de incertidumbre porque pues, no podemos seguir la simulación al infinito, ¿no? Entonces tenemos que cortar en algún punto y decir, bueno, más o menos consideramos que aquí es el punto, digamos, que tendríamos que cortar, ¿no? No sé si te referías a eso. Pues me respondió cualitativamente, pero sí está bien, doctor. Capto la idea. Ok. Sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más por ahí tenía alguna pregunta? Sí, ya, buenas tardes. Adelante. Tengo un par de dudas. Sí. Cuando estaba mencionando el crossover en el algoritmo en esto de Genet, me surge la duda de que cuando está diciendo el crossover se refiere a obviamente una recombinación. Y cuando esta recombinación debe de dar origen a una mutación, o sea, los ve como elementos juntos o aparte, No sino son dos primero cosas. es el crossover y después generar una mutación aparte. Exactamente, son dos cosas diferentes, sí, exactamente. Por ejemplo, en el caso del crossover, digamos, uno de los criterios que usamos aquí fue pero puede haber otros, o sea, puede ser el 50% del genoma de uno de los padres se combina con el 50% del genoma del otro, y ese es el que da el 100% del nuevo individuo, ¿no? Oh, ok. Exactamente. Ah, ok. Sí, porque bueno, yo lo asocio a que cuando se genera el crossover dentro de la célula, cuando se hace esto, pues se puede generar un error, bueno, lo que tiene que ver con algún error en la polimerasa o algo así. Entonces, bueno, mi segunda duda es por qué este, está delimitándole una esfera. ¿Esta esfera tiene relación con el ambiente celular que hay? O sea, la interacción que tiene con otros procesos, por ejemplo, procesos de traducción, de replicación o splicing. Ya. No, bueno, sí, sí, no. O sea, la respuesta va en dos direcciones. La primera es, la idea es más bien explorar cuáles son los efectos del confinamiento para las conformaciones que pueda adquirir el heteropolímero, la proteína, ¿no? Entonces, si queremos explorar, digamos, el efecto del confinamiento, la manera más simple de hacerlo, pues es una esfera. De hecho, en este dibujo, si ustedes se fijan, la esfera el polímero está pegado a la esfera. Y eso es, o sea, esta gráfica no es una ilustración nada más así, es el resultado de una de las simulaciones. O sea, que resulta que el polímero se pega a la esfera. Esa es una de las cosas que a lo mejor no platiqué con detalle, ya no me da tiempo, pero justamente uno obtiene que este polímero no solo se pliega, ¿verdad? Sino que también, o sea, se pliega sobre sí mismo, me refiero, sino que también se pega a la superficie de la esfera. Entonces, queremos estudiar el confinamiento en sí por el hecho de querer estudiar qué hace el confinamiento sobre el plegamiento. Pero aparte, digamos, la motivación de esto es que justamente muchos procesos farmacéuticos industriales en la industria biomédica se confinan polímeros biológicos dentro de nanoesferas metálicas o de otros materiales para poder transportar estos polímeros dentro del ambiente celular. O sea, la esfera ya no tiene nada que ver con la célula, simplemente es un agente, un Como un artefacto. vehículo, ¿no? Como si fuera una transfección. Es algo externo, Ah, ok, digamos, donde ok. metemos al polímero y, de hecho, las vacunas, justamente, actualmente las vacunas Sí. del SARS-CoV, justamente son secuencias cortas de ARN mensajero que están metidas dentro de nanocápsulas. Por cierto, un comentario que nada más es como cosa general. No sé si ustedes leyeron que en algún momento había unas personas que estaban desarrollando reacciones alérgicas a ciertas vacunas. Me parece que creo que era Es por el AstraZeneca. polietilenglicol, ¿no? Porque tenía coadyuvantes. Justamente son estas esferas, o sea, no es en sí la cadena del heteropolímero, sino es la esfera que es el vehículo conductor a lo que era alérgico esa persona o esas personas, ¿no? Exactamente. Sí, entonces refiere a eso, sí. Bueno, y la otra es con respecto a los sitios activos. Te mencionó que dijo que estaba tratando de estudiar
que si fuera el alosterismo. Ajá. Entonces, quiere decir que la conformación que está adquiriendo estos residuos de aminoácidos, por ejemplo, ahí está una fenilalanina, por ejemplo, la leucina, dependiendo de su interacción con esos puentes de hidrógeno, va a determinar este plegamiento para hacer esta función alostérica de este sitio activo. Sí, justamente, sí, lo que estamos, creo que ahora sí ya se ve mi cursor, bueno, que quería que se viera hace rato, pero bueno, ahora ya se ve. Bueno, sí, justamente lo que queremos ver es si esta zona amarilla que está acá, que corresponde a unos máximos, de alguna forma, a una banda que está fluctuando mucho en la centralidad de eigenvector, y esta otra que está en verde, de alguna manera, al estar altamente conectadas con sus vecinos, establecen entre sí un puente que está aquí, que permite una comunicación alostérica, digamos, entre estos dos sitios y que puede permitir la propagación de una señal, aun cuando estos propiamente no son sitios activos, ¿no? Que son los que están en azul, pero esos están en otro lado. Entonces, la idea es, la pregunta que estamos tratando de responder es, ¿esta medida que llamamos centralidad de eigenvector nos permite identificar esto o no? Es un tema que estamos apenas viendo. Ah, ok, entonces estos no pertenecen al sitio activo. No, Entonces no es el justamente sitio catalítico. no Ok. es, justamente. Ah, Entonces, ok. exactamente, no es. Gracias. ¿De qué? Excelente, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, en lo que se animan, yo me gustaría hacer una pregunta, Luis. Claro. Más que todo en la parte de la parte de proteínas, de polímeros, Sí, que es una parte de mi interés, de mi investigación. sí, Eh, Normalmente cuando estudias polímeros, pues como mencionaste, ¿no? Uno de los cantidades que son de interés es este radio de giro exactamente. que por ahí mencionaste. Sí, sí, sí. Esa es una pregunta. Que sería la primera. Tú muestras, digamos, que el valor del radio de giro, ¿en qué unidades las tienes, digamos, en comparación, digamos, con respecto a la longitud del polímero? ¿Lo puedes escribir así o...? Sí, entonces, claro, te Este, refieres, claro, por supuesto. Mira, exacto. El modelo que estamos estudiando acá, de este monómero, todas las longitudes entre esferitas, entre monómeros, es uno, es unitario, ¿no? ok. Entonces, todos están a la misma distancia unos de otros y esa es unidad de longitud 1. Entonces, básicamente, la única variable que nos queda, pues, es el número de residuos, ¿no? Que si fueran de diferentes longitudes, pues sería n por cada una de las, bueno, cada una de los enlaces por su longitud, pero como todas las longitudes son las mismas y valen 1, entonces básicamente es n. Ok. Entonces, sí, esencialmente en esta simulación que están acá, solo tenemos el número de monómeros como variable, digamos. Y lo que quería yo decirles hace rato, o lo que quise comentarles, es que justamente, si tú te fijas, acá tenemos pues 6, 8, 10, 12, 14, 16 monómeros que están en este eje, y aquí tenemos en el eje vertical el radio de giro, ¿no? Entonces, básicamente tenemos estas curvas que están acá, ¿no? Que en el modelo de Freely Jointed Chain que les platiqué al principio, que es el modelo clásico ideal, esto va como la raíz de n, ¿no? O sea, como n a la 1/2. Ok. Pero cuando uno tiene interacciones, pues espera que eso no suceda. Y de hecho no sucede. Lo que estábamos calculando con mi colega es que justamente el exponente 0.8 aproximadamente. El O sea, exponente que indicaría. va disminuyendo. Exacto. Ok. Ok, está interesante eso. Sí, exacto. Es una cosa de física de polímeros que si tuviéramos un modelo pues analítico podríamos comparar, digamos, pero no tenemos un modelo analítico, ¿no? Entonces, pues es resultado de la simulación más que todo, ¿no? Y otra cuestión, ¿este corresponde para el polímero que está confinado en la esfera? Para el polímero que está confinado en la esfera, justamente, y esta épsilon que está aquí me dice el grado de interacción con la esfera, qué tanto está confinado. O sea, entre más grande es épsilon, más confinamiento, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, porque justamente apenas mandamos un artículo, no sé si participaste Ujú. en en este aniversario, del 50 aniversario de la física estadística en México. En el Frontiers, ¿no? En el que editaron en el Frontiers, ¿no? Ajá, ahí mandamos un artículo
Ajá. Obviamente desde la perspectiva continua, este modelo de cadena de gusano, Ah, creo que por ahí alguna vez platiqué creo que en la contigo, escuela, ¿no? pero bueno, ajá, sí, exactamente, ¿verdad? ahí mencioné algo de eso, pero trabajamos ya el caso confinado. Ah, Ahorita mira, está en revisión, ya está, no, no, y no. encontramos una característica, no para el radio de giro, no lo hemos calculado, pero sí lo podemos evaluar, que es el desplazamiento cuadrático de inicio a fin, que tiene unas pequeñas oscilaciones como consecuencia del confinamiento. Ah, qué Pero, por interesante. ejemplo, ocurre lo que mencionas, ¿no? De que el polímero se pega, digamos, a la superficie. Ajá, exactamente. Entonces, no sé, a lo mejor el radio de giro ya, porque como está de por medio de una integración con respecto Claro, a lo al... mejor ahí esa parte no la estamos aquí captando. Oye, pero me gustaría, qué interesante, me gustaría mucho ver su artículo ahora que ya esté. Sí, 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 ahí te lo voy a mandar cuando esté, ¿no? A ver si podemos hacer algo. Bueno, Sería- la otra pregunta que tiene que ver con lo del algoritmo genético. Ujú. O sea, si entiendo bien, y ahí sí, no, ahora sí que no comprendí bien todo el asunto, es la población en este caso es el número de monómeros que vas agregando al polímero o a la proteína. No necesariamente, no, la población es el número de soluciones, digamos, Ok, o sea, ok, ok, cada ok. individuo es una solución, pero una solución es todo esto. O sea, una O solución sea, son todos los ángulos de o una sea, tú conformación dada. en cada, digamos, etapa, digamos, tienes la misma cantidad de monómeros. Ese es el mismo. Exactamente. Tienes el mismo número de monómeros que están dados. O sea, si tú quieres ver el número de monómeros, cada monómero corresponde a un par de estos ángulos, justamente. Claro, claro, claro. Mm. Y, Entonces, y basado, digamos, tú vas disminuyendo la energía conforme. exactamente. Pero Vamos entonces, evaluando esta función. ¿en qué se diferencia, digamos, con respecto a estos otros procedimientos computacionales como Monte Carlo, Metrópoli o cosas así? O sea, ¿hay alguna característica como especial que haga el algoritmo genético en relación Bueno, con claro, los no soy métodos? experto en Monte Carlo como tal, pero creo que la gran diferencia es la mezcla, justamente esta parte de lo genético. O sea, aquí las soluciones, hay un momento en el cual se mezclan, justo aquí. Ok, O sea, no sé si eso ocurra en el algoritmo de Monte Carlo. Creo que en el algoritmo de Monte Carlo solo se buscan soluciones, digamos, en forma aleatoria, se evalúan y si culpen algo, se quedan y vuelven a buscar otra vez en forma aleatoria y así. Pero si estoy bien, pero en los algoritmos genéticos ocurre este paso de crossover y de mutación que creo que eso no ocurre en el Monte Carlo. O claro. sea, aquí las soluciones se mezclan también porque eso nos permite samplear mucho mejor el espacio conformacional y evitar que se quede atrapado la solución en uno de estos mínimos del paisaje energético, como estos. Ok, O sea, como estamos lanzando un conjunto muy amplio de poblaciones sobre todo el espacio conformacional, a lo mejor algunas sí se quedan aquí atrapadas, pero a lo mejor, o sea, pero son pocas y algunas otras a lo mejor sí van a mapear la zona que corresponde y al mezclarse, heredas de alguna forma esta característica de ser mejor, que en este caso significa que minimizas la energía potencial, en ese sentido es mejor, se hereda y la vas mezclando con los otros individuos, ¿no? O sea, con ok. las otras funciones. Sí, por ahí hay un comentario de Paola Cepeda que dice, me parece que son pseudoaleatorios, no sé si, eh, o sea, Sí, creo, bueno, cuando decía Monte Carlo, le digo porque bueno, yo soy de ciencias genómicas y trabajábamos dinámica molecular. Ujú, Entonces, Monte Carlo es uno de la base de los programas que se usan para docking molecular y ujú. son pseudoaleatorios, no se utilizan mucho y son datos pseudoaleatorios que están generando este tipo de iteraciones como lo que estaban comentando ahorita. Por eso me acordé. Ok. gracias por el comentario. Ah, pues muy bien, no sé si alguien más quiera, platicar o hacer una pregunta, anímense. Pues eso está abierto. Si alguien quiere, también ese ya no lo dije al final, pero bueno, si me dan oportunidad, pues estos temas están abiertos para colaboración, ¿no? Así como estábamos platicando aquí con Pavel Castro.
pues está abierto a distintos niveles, ¿no? Porque estos problemas tienen como distintos niveles. Entonces, pues están totalmente abiertos si alguno de los que nos escuchan están interesados en entrada a estos temas. Creo que son temas muy bonitos y que están en la frontera de lo que, de muchas áreas, ¿no? No solo de física, sino también de biología molecular, ¿no? Muy bien, Luis. Pues ahora sí que muchísimas gracias y pues yo creo que si no hay más preguntas, con esto cerramos. Pueden utilizar sus reacciones para aplaudir. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Pavel. Gracias a todos. Muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy, muy entretenido, lo pasé muy bien y espero que ustedes también pues les haya parecido interesante. Muchas gracias, Pavel, de nuevo y te mando un abrazo a todos y pues gracias. Estaremos Y por bueno, aquí. nada más un comercial. Este libro de Luis lo pueden adquirir directamente en la página de la UASEM Sí, y también, si les, no, les- no les estoy voy a mal, mandar el enlace ahí a través de Pavel y si ustedes quieren, pues en la librería van a hacer Sótano, ¿no? También está. exactamente en el sótano y en Gandhi, me parece, y creo que Ándale. ahí, exacto. Entonces, pues nos van a hacer muy felices si lo compran, Sí, cómo no. ¿no? Excelente. Genial. Muchísimas Bueno, gracias. Pues entonces, pues gracias y hasta pronto. muchas gracias, Luis. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias.